¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta ocasión abordaremos el tema de problemas de optimización. Para ello necesitamos previamente dominar el tema de extremos relativos de funciones de varias variables, específicamente pues cómo encontrar máximos y mínimos de funciones de varias variables. Los pasos que debemos seguir para resolver un problema de optimización son 4. El paso 1, encontrar la función a optimizar y la función de restricción. A la función de restricción en algunos casos se le llama también función o ecuación secundaria. El paso 2, despejar una variable en la función de restricción y sustituir en la función a optimizar. El paso 3, hallar los puntos críticos. Y por último, el paso 4, aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales y encontrar los máximos o mínimos solicitados según sea el caso. Ahora trabajaremos con un primer ejercicio. En él nos piden encontrar la distancia mínima entre las rectas L1 y L2, donde L1 y L2 las dan en forma paramétrica, como lo pueden apreciar ustedes en pantalla. Entonces tenemos que encontrar dos ecuaciones, la ecuación o función a optimizar y la función secundaria o de restricción. En este caso, para identificar la ecuación o función a optimizar, tenemos que fijarnos en lo que el enunciado nos pida que debe ser máximo o que debe ser mínimo. En este caso nos dice que la distancia debe ser mínima, es decir, la distancia es la que para nosotros será nuestra función a optimizar. ¿Y cuáles van a ser las funciones de restricción o secundarias? Pues van a ser, en este problema en particular, nuestras ecuaciones paramétricas de las rectas. La idea para resolver este problema no es aplicar la fórmula de distancia entre rectas que nosotros manejamos de la primera unidad, es decir, aquella fórmula donde teníamos que ver si las rectas eran paralelas, se cortaban o se cruzaban, y de acuerdo al caso aplicábamos fórmulas distintas para calcular la distancia. En este caso no. La idea del ejercicio es la siguiente. Supongamos que tengo una recta y yo le llamo L1, que esta es la recta L1. Y que por acá tengo la recta L2. Simplemente es un bosquejo lo que voy a plantear yo acá. Aquí tengo la recta L2. Pues entonces, con esta pareja de rectas, yo lo que quiero es tomar un punto en cada recta, digamos un punto P1 en L1, de la forma X1, Y1, Z1, y un punto P2 en L2, de la forma X2, Y2, Z2. Pues al tomar un punto en cada una de las rectas, podemos trazar un segmento de recta que las una, y a eso le vamos a llamar nosotros D. Y podemos calcular la distancia entre los dos puntos. La idea es determinar cuáles son P1 y P2 de tal manera que esa distancia que yo puedo calcular es la mínima posible. ¿Cuál es la mínima de todas las distancias que yo puedo calcular? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro ejercicio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como lo que voy a trabajar es distancia entre puntos, pues una buena idea es partir de la fórmula de distancia entre puntos. ¿Y cómo nos quedaría la fórmula en este caso? Pues nos quedaría como x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Vamos a borrar un poco acá. Esta sería nuestra fórmula de distancia, pero obviamente todo con raíz cuadrada. Aquí tenemos ya nuestra función a optimizar. Recordemos que como los problemas de optimización lo que buscan son aplicar derivadas parciales después, pues esta función a optimizar la vamos a tener que derivar posteriormente. Entonces no es lo mismo derivar una expresión que tenga raíz que una expresión que no la tenga. Por lo tanto, una sugerencia para todos los problemas que involucren distancia o que involucren una función que lleve una raíz es desaparecer la raíz y trabajar con la función un poquito más fácil de derivar. ¿Cómo desaparecemos la raíz? Pues elevando al cuadrado los dos lados de nuestra función. En este caso quedaría de esta manera. D cuadrado igual a la suma de los cuadrados de las diferencias de x, y y z. Tenemos entonces una función con 6 variables, x1, y1, x2, y2, z1, z2.
Entonces el objetivo es, y esto ténganlo siempre presente, en los problemas de optimización deben procurar llevar su función a optimizar a una que solo tenga dos variables independientes. Por lo general siempre van a quedar tres variables independientes, en este caso particular quedaron 6, pero el objetivo siempre es transformarlas al final en dos variables independientes. El d cuadrado que tengo del lado izquierdo simplemente va a ser un nombre que le vamos a dar a nuestra función para no trabajar con el d cuadrado, porque alguien puede pensar que si también se va a derivar o no. Pues si quieren pongámosle otro nombre, por ejemplo pongámosle el nombre p. Y supongamos que nuestra función es p y que la función es la suma de los cuadrados de las diferencias de x, y y de z. Entonces desaparecemos el nombre del d cuadrado y pongámosle p para no confundirnos. Pues ahora tenemos que escribir esta expresión en términos solamente de dos variables independientes, y para eso ocuparemos nuestras paramétricas. x1, y1 y z1, como están en L1, las vamos a sustituir por las paramétricas de L1. Y x2, y2, z2, por estar en L2, las vamos a cambiar por las paramétricas de L2. Este es un procedimiento que ya hemos ocupado en la unidad 1, cuando trabajamos con rectas y planos. Ha llegado el momento entonces de reescribir nuestra función a optimizar, que era de la forma p igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, y reescribirla en términos de solamente dos variables. Para eso ocuparemos nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces nuestra función p quedará de la forma 3 menos 3 más t al cuadrado más menos 6 más 4k menos 2 más 5t al cuadrado más 2 más k menos 0 al cuadrado. Ahí tenemos nuestra función escrita en términos solamente de los parámetros k y t. Podemos tratar de simplificarlo un poco para que no nos queden tantos términos, y entonces el primer paréntesis elevado al cuadrado nos quedaría de la forma 6 menos t, quedaría 6 menos t elevado al cuadrado más, simplificando nuestro segundo paréntesis, lo voy a dejar solo indicado primero para operar los signos, menos 6 más 4k más 2 menos 5t al cuadrado, y el último término pues nos queda 2 más k al cuadrado. 6 menos t al cuadrado más, reduciendo nuestro binomio, nuestra expresión central a un trinomio, nos va a quedar menos 4 más 4k menos 5t al cuadrado más 2 más k al cuadrado. Esa sería la expresión que nos estaría quedando en nuestra función a optimizar. Podemos seguir desarrollando los binomios, desarrollando los cuadrados y tratando de simplificar. Sin embargo, pues en los problemas de optimización hay que tratar de medir un poco cuándo parar la simplificación. El objetivo no es que tengan completamente simplificada su función a optimizar, sino que la lleven a un punto donde sea fácilmente derivable, porque lo que tenemos que hacer es sacar las dos derivadas parciales. Entonces, así como está, nada costaría desarrollar los dos binomios de los extremos. El que costaría tal vez para algunos sería el trinomio al cuadrado en el centro, pero lo podemos también dejar así y derivarlo tal cual está para no complicarnos. Vamos a sacar entonces la derivada parcial respecto a k. El primer término no tiene k, entonces como no tiene k, pues su derivada sería 0. La derivada del segundo paréntesis sería 2 por menos 4 más 4k menos 5t por 4, porque estoy derivando respecto a k. Luego el último paréntesis sería 2 por 2 más k, y la derivada de k que sería 1. Simplificando esta derivada, pues nos va a quedar 2 por menos 4 es menos 8, por 4 es menos 32, más 32k, menos
2 por 5, 10, 10 por 4, 40, menos 40t, más 4, más 2k. Simplificamos y en esta expresión obtenemos al final de cuentas menos 28 más 34k menos 40t. Y esta es la derivada parcial respecto a k. Continuamos ahora con la derivada parcial respecto a t. En este caso nos quedaría 2 por 6 menos t por menos 1 más 2 por menos 4 más 4k menos 5t por menos 5. Y la derivada respecto a t del último término, pues simple y sencillamente sería 0. Y ahora simplificamos nuestras derivadas. Nos quedaría menos 12 más 2t. 2 por 4, 8, 8 por 5, 40, queda más 40, más 2 por 4, 8, 8 por 5, 40, menos 40k. Y el último sería más 50t. Simplificando nuestra derivada, esto nos da 28 más 52t menos 40k. Y aquí tendríamos nuestra derivada parcial de p respecto a t. Con las dos derivadas parciales ya encontradas, que las tenemos acá, la parcial respecto a t y la parcial respecto a k, se nos viene la parte de ver en dónde estas derivadas parciales se hacen cero y por eso están igualadas a cero. Hay que resolver entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es fácil notar que el término constante se repite con signo distinto en ambas ecuaciones, el 28, por lo tanto podríamos hacer lo siguiente. Reducimos el 28 y sumamos los términos semejantes. 52t con menos 40t, que nos va a dar 12t, y menos 40k con 34k, que nos va a dar menos 6k, igual a 0. Haciendo entonces nosotros un pequeño despeje, llegamos a que 12t es igual a 6k, y por lo tanto t sería igual a 1/2 de k, ya simplificando. Con esto venimos y sustituimos este valor de t en la derivada respecto de p respecto a t, por ejemplo, y obtendríamos 28 más 52 por 1/2 de k menos 40k igual a 0. Desarrollando toda esa operación tenemos 28 más 26k menos 40k igual a 0. Simplificando k y despejando obtendremos 28 menos 14k igual a 0 y por último menos 14k igual a menos 28 y llegamos a que k vale 2. Entonces si k vale 2, esto significa que como t es 1/2 de k, t tomaría el valor de 1. Y así logramos obtener nuestra respuesta de k igual 2 y t igual 1, y esos serían los valores que formarían nuestro punto crítico. Algo muy importante de los problemas de optimización es que en la mayoría de casos siempre van a obtener ustedes solamente un punto crítico. Entonces, muchos cometen el error de que con solo encontrar el punto crítico ya dicen que ese es el máximo o que ese es el mínimo, porque solo obtienen uno y no hay con quién más comparar. Sin embargo, pues hay que terminar de comprobar si el que han encontrado en efecto es máximo o es mínimo. No solo se conformen con encontrarlo. Pues ya contamos K y T. Ahora bien, como siempre el punto crítico, pues como su nombre lo dice, es un punto en dos coordenadas, entonces usted tiene que colocarlo en forma de par ordenado. Normalmente si tuviéramos las variables x, y, sabemos que siempre va primero la x y después la y. En este caso son dos parámetros, k y t. Podemos colocar el par como queramos, k, t o t, k, como usted lo quiera ver. Si lo quisiera tomar desde el punto de vista de un orden para el par ordenado. Así que supongamos que primero vamos a colocar t y luego k, solo por el hecho de que una es para L1 y la otra es de L2. Obtendríamos entonces que el par t, k sería 1,2. Ahora hay que ver si este par cumple con ser máximo o mínimo, aplicando el criterio de las segundas derivadas parciales.
Entonces, para el criterio de las segundas derivadas parciales, pues obviamente hay que sacar la segunda derivada respecto a t, la segunda derivada respecto a k y las mixtas. Como tenemos por acá obtenidas ya las primeras derivadas parciales, saquemos las segundas. La segunda respecto a t, por ejemplo, como son expresiones de grado 1, la segunda derivada respecto a t sería solo 52. La segunda derivada respecto a k, la de orden 2 respecto a k sería 34. Y las mixtas la pueden sacar como p, la derivada de p respecto a t y luego respecto a k, o al revés, primero respecto a k y luego respecto a t. En ambos casos le va a terminar dando menos 40. En este caso, pues la derivada de p respecto a t y luego respecto a k, pues terminará dando menos 40. Resumiendo las derivadas obtenidas de orden 2, pues tenemos la segunda derivada respecto a t que nos dio 52, la segunda derivada respecto a k que nos dio 34 y la mixta que nos dio menos 40. Sacamos entonces nuestro determinante formado por las segundas derivadas parciales. Normalmente lo que tenemos que hacer es que las segundas derivadas parciales las vamos a evaluar en el punto crítico que encontramos, pero como en este caso nuestras segundas derivadas son constantes, todas, entonces no tenemos que evaluar nada. Por lo tanto, quedaríamos según el orden en el que pusimos nuestro par. Recuerdan que era t, k. Ese orden solo sirve para saber quién voy a colocar primero en mi diagonal principal en este determinante, que iría aquí 52 y aquí abajo 40. ¿Influye en algo quién pongo primero? Pues en realidad no, porque lo que cambiaría si usted hubiese tomado k, t, simplemente es que estos dos valores quedarían al revés, 40 arriba, 52 abajo, pero el producto de ellos seguiría siendo el mismo. Y aquí sería 34, 52 arriba, 34 abajo. Y en la diagonal secundaria pues colocamos menos 40 y menos 40. Desarrollamos este cálculo de determinante, lo pueden comprobar ustedes que les va a dar 168 y esto es mayor a 0. Y por el criterio de la segunda derivada significa que si el determinante nos dio positivo y además la derivada parcial de orden 2 respecto a, en este caso a t, como nos dio 52, también era mayor que 0, por esos dos criterios significa entonces que el punto en cuestión nos da un mínimo, tal y como el ejercicio lo pedía, un mínimo. Entonces, las coordenadas o los puntos de los valores de los parámetros t y k, pues nos dan un mínimo. Hay un valor mínimo cuando t y k toman los valores de t igual 1 y k igual 2. Pues parece que ahí terminó el ejercicio. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nos pide los valores de los parámetros, el ejercicio nos pide la distancia mínima. Entonces, con la distancia mínima, nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, encontrar eso, una distancia. Y para encontrar la distancia, pues, vamos a hacer nosotros los cálculos primero por aparte de nuestras ecuaciones paramétricas. Así es que, con estos dos valores de t y k, vamos a retomar nuestras ecuaciones paramétricas y vamos a ver qué punto se nos genera, qué punto x1, y1, z1, x2, y2, z2 se nos genera con ellas, y teniendo esos valores, pues ya los sustituimos en la ecuación, en la fórmula de la distancia, y ya podemos encontrar la distancia mínima. Recordemos que L1 era la recta formada por